cobro y recaudo de es la Secretaría de Hacienda. Entonces, ¿qué es la Secretaría de Hacienda? Es una dependencia, tengamos en cuenta que es una dependencia del municipio, ¿sí? Ellos son los que tienen esa misión constitucional y legal de administrar los tributos de los municipios o del departamento, ya dependiendo pues de cada una de las entidades, ¿sí? En el caso de los impuestos nacionales, tengamos en cuenta que la DIAN es la encargada de hacer este tipo de recaudos y de administrarlos. Esta DIAN es una dependencia ya no de una secretaría del municipio, sino del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces, vámonos un poquitico más para el municipio. En este caso, la Secretaría de Hacienda tiene la obligación y el derecho de solicitar los libros contables en cualquier momento, los documentos soporte de los estados financieros para verificar que los ingresos sí son adecuados o son acordes a las necesidades de la empresa. Entonces recordemos que esos elementos es de carácter sustantivo, de carácter procedimental y que están vinculados directamente con los tributos, ¿sí? Entonces, uno de los ejemplos es el impuesto de industria y comercio. Eh, para relacionarlo un poquitico, tenemos unos ingresos y que estos ingresos, una base gravable y un hecho generador. Que en este caso, el hecho generador es el contribuyente, perdón, es la actividad que tenga la empresa de carácter ya sea pública o ya sea de carácter privado, ¿sí? Entonces la base gravable son los ingresos que tenga la empresa como tal. Es importante aclarar que estos libros contables son libros diarios, libros mayor y balance, eh, se me va, libros de inventario, entre otros. Y es importante también recalcar que se puede pedir las políticas contables o los libros de acuerdo a cada uno de los grupos establecidos dentro del marco de la ley 1314 del 2009. Entonces recordemos un poquitico que el grupo 1 son las grandes empresas o las multinacionales. Estas grandes empresas se dedican a emitir los estados financieros con base al IFRS full, ¿sí? O las NIF plenas, como las llamamos en español. Teníamos el grupo 2, que son las empresas que son pymes, pequeñas y medianas empresas, y el soporte contable de esa ya es el IFRS para pymes o NIF para pymes. Y también teníamos el grupo 3 que ya no es NIF, sino que es NIF, NIF, que, que serían las NIF, los 15 capítulos, perdón, establecidas por este marco reglamentario. Para este artículo es importante recalcar que la información que toda la información sea documentada y sea bien llevada para la empresa. Entonces, en cualquier momento la Secretaría de Hacienda puede ir o a la empresa o en el caso pues fortuito ir al domicilio del contador donde estén los documentos soportes contables. Dudas con este artículo. Recordemos que estamos con los artículos de la Constitución Política. Entonces, el primer artículo es el artículo 15. ¿Sí? Listo. Vamos con el siguiente artículo. Bueno, acá les estoy explicando lo que les acabé de decir, que la Secretaría es una dependencia del municipio o departamento quienes se encargan de la parte de la misión del recaudo y administrar los tributos de la empresa, que la DIAN es la dependencia, es una dependencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Vamos para el artículo 287. Y acá les tengo una tareita para ustedes ahorita que terminemos la clase, o al menos estas diapositivas que tengo para presentarles a ustedes. Entonces, este artículo se refiere a los derechos que tienen las entidades territoriales para efecto de poder cumplir con su misión. Entonces, lo que acá estoy diciendo, según la ley 1551 del 2012 y 715 del 2001, me habla sobre o me identifica y define todas las actividades que debe de realizar tanto el municipio o el departamento. Es importante resaltar que los recursos son administrados y establece los tributos necesarios para poder cumplir la misión.
ellos están facultados y tienen la herramienta para hacer los cobros y la gestión del recaudo del tributo como tal, ¿sí? De fiscalización, de controlar, de imponer sanciones, de imponer sanciones y además las extensiones que constituyen los elementos estructurales o la estructuración de los elementos. Entonces, la primera tarea acá es leernos la ley y hacer un mapa conceptual de cada una de las leyes que tenemos acá. La ley 1551 del 2000 con las ideas principales, ¿sí? Entonces esa va a ser la tarea cuando terminemos pues todo este proceso de las diapositivas y la próxima semana ya entraríamos en materia con cada uno de los impuestos acá establecidos dentro de Colombia y dentro del municipio de acuerdo a las leyes que se hayan emitido en su periodo establecido. Entonces resalta que son recursos que establecen los tributos necesarios para cumplir su misión. Acá. Entonces la estructura de elementos. Acá. Estructura de elementos. Entonces está dividido por dos. Una que es sustantivo y uno que es procedimentario. ¿Sí? O procedimental. Estos deben de estar acordes a lo que diga el Congreso de la República. Entonces, para tener una claridad acá, para yo poder cumplir el decreto o algún tributo acá en el municipio, debe de establecerse primero por el Congreso de la República por medio de una ley. Entonces acá me estoy hablando del procedimental. Debe estar establecido por medio de una ley, el cual da el cumplimiento de alguna normatividad. Entonces el ejemplo que yo les tenía a ustedes era, por ejemplo, el régimen simple de tributación. Recordemos que en la ley 1943 del 2018 me dice, vamos a tener un nuevo régimen, que es el régimen simple de tributación. ¿Qué busca ese régimen simple de tributación? Busca unificar los impuestos, impuestos del IVA, impuesto de renta y complementarios, impuestos nacional al consumo y adicionalmente el impuesto de industria y comercio. En este caso, el régimen simple de tributación cuenta con 4 actividades, ¿sí? Entonces, la primera actividad son los comerciantes, los prestadores de servicios, los que trabajan en minimercados, peluquerías, entre otras actividades que se puedan presentar. ¿Qué pasa en este momento? El industria y comercio tiene muchas actividades, hablando pues del municipio de Pereira, tiene muchas actividades de las cuales cada actividad tiene una tarifa completamente diferente. En este momento, ¿qué debe de hacer cada municipio? De acuerdo a la normatividad establecida, deben de sacar un unificado o un impuesto de industria y comercio unificado para cada uno de los grupos establecidos en el régimen simple de tributación. Adicionalmente, en el industria y comercio que presentamos acá en Pereira, presentamos el de avisos y tableros, gracias, el de avisos y tableros y la tasa bomberil, ¿sí? Entonces, en este caso tendríamos 3 tarifas que tendríamos que unificar en cada uno de los grupos de acuerdo o conforme a las necesidades que lo requieran. Otro ejemplo es la ley 14 de 1983, que es donde me dice cada municipio debe de tener un impuesto territorial, ¿sí? Entonces ahí me está hablando del industria y comercio. Para el predial es la ley 44 de 1990 y para el impuesto a los vehículos es la ley, se me va, creo que la 488 del 98. Acá les pongo el ejemplo de esta ley 788, vamos a buscarla acá en internet, esta, en el artículo 59. Entonces me dice que cuál es el procedimiento territorial para el manejo de cada una de las normatividades establecidas por el gobierno. Mire que ya tenemos una ley y al tener la ley ya puedo proceder a establecer la normatividad en el municipio con respecto pues a los temas establecidos, ¿sí? Entonces, acá es una nota como de importancia. Siempre su base jurídica y se soporta con una ley.
Entonces, por ejemplo, una de las preguntas que yo le hice en el taller era, ¿los municipios o departamentos pueden crear nuevos tributos? Entonces, según lo que acabamos de leer, ¿ellos pueden crear nuevos tributos? Chicos, chicos, no se me duerman, vayan, tómense en el cafecito, parece. Entonces, vuelvo y les pregunto, ¿será que los municipios y departamentos pueden crear nuevos tributos? Perfecto, perfecto. Entonces, el ejemplo que yo les ponía acá era la ley 788. El ejemplo que yo les pongo con el régimen simple de tributación es la ley 1943. Ahí ya me están autorizando de que cada municipio pueda crear una ley, perdón, un tributo, en este caso unificando el industria y comercio, unificando el industria y comercio, se me van, la tasa bomberil y el de avisos y tableros, ¿sí? Ahí ya tengo la ley que me permite crear ese nuevo tributo para el municipio. ¿Queda claro hasta acá el artículo 287? Listo. Ay, qué frío. Ahora vamos con el artículo 294, el cual me dice, la ley no podrá conceder excepciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos. ¿A qué se refiere esto? A que el único que puede poner esas exenciones es el departamento, eh, con ayuda de una corporación pública que es el Consejo Municipal o la Asamblea Departamental, dependiendo pues de cada uno. Entonces, el Congreso no puede expedir una ley estableciendo o generando unos beneficios para cada uno de los departamentos. Para eso tenemos el acuerdo o la ordenanza departamental, el acuerdo municipal o la ordenanza departamental. Entonces es importante tener claro este artículo, que la ley, o sea, el Congreso en este caso, que es como el papá de todas las normatividades de que se carga a emitir, no puede decir, bueno, para las empresas que están en el sector industrial y fabricación de dos quebradas pueden tener un beneficio tributario municipal de X o Y, de poner unas tarifas especiales. Para esto tenemos 4 definiciones. Acá se me borró las definiciones. Entonces tenemos la prohibición, la excepción, las deducciones y el tratamiento preferencial. Entonces, acá dice que la prohibición es para aquellas personas naturales y jurídicas que deben de pagar un tributo. Perdón, que no deben de pagar un tributo. Entonces, estas actividades podrían ser las no grabadas o las que no están sujetas a pagar un tributo. Este es el ejemplo que yo les pongo. Acá les tengo la circular hablando del municipio de Pereira. Se me quedó acá. Hablando del municipio de Pereira, ¿sí? Y pues de todos los municipios de todo el país. Entonces me dice, antes del 2018, todas las profesiones que eran liberales eran excluidas o exentas, o sea, presentaban un impuesto, pero no eran sujetas o no eran gravables al momento de pagar el impuesto como tal. ¿Qué me dice esta circular? Me dice, todas las personas que tengan alguna profesión liberal tienen que pagar un 2 por mil para el municipio de Pereira. Hablando del municipio de Pereira, tienen que pagar un 2 por mil, de acuerdo aplicando el artículo 103 del acuerdo 42 del 2017, ¿sí? Pero si nos ponemos a leer muy juiciosos esta circular, en el punto 8 me dice que profesiones no son sujetas pasivos del impuesto de industria y comercio. No son sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio las profesiones que presten al servicio de salud y las actividades descritas en el artículo 58 del Estatuto Municipal. Es decir, tenemos que leer el artículo 58 del acuerdo 42, ¿sí? Entonces, esto, volvamos acá,
Esto es lo que me llama la prohibición, ¿sí? Aquellas personas naturales o jurídicas que no están sujetas o no tienen actividades grabadas al momento de presentar el impuesto de industria y comercio. Hablando pues del impuesto de industria y comercio, ¿sí? La excesión es un beneficio que otorga un municipio del departamento por una actividad que pueda contribuir a la parte social, ambiental o cuidado de las personas. Acá, tanto acá como el tratamiento preferencial, yo tengo que sacar un oficio o escribir un documento y enviárselo a cada uno de las instituciones o de la corporación necesaria. Entonces, si por ejemplo yo trabajo en un ancianato, mire que yo acá estoy contribuyendo en la parte social y en el cuidado de las personas. Entonces yo soy un ancianato, yo puedo escribirle al municipio y decirles, señores municipios, por favor no me cobren este impuesto porque nosotros trabajamos con base al cuidado de las personas, al cuidado de las personas como tal, ¿sí? El municipio ya se encarga de decirle si le da el beneficio, en este caso la accesión, o si no le da el beneficio o la accesión en este caso, ¿sí? Esta accesión tiene una duración aproximadamente de 10 años. Entonces, una vez cumplidos los 10 años de esta definición, yo tengo la obligación de solicitarlo nuevamente o simplemente pagar el tributo como tal. La otra definición que tenemos, ¿hasta acá tienen alguna duda con estas dos que hemos mencionado? Perfecto. Tengo la deducción. Es un beneficio tributario que nos concede el municipio o departamento mediante un acuerdo u una ordenanza. Entonces, tengamos en cuenta una cosa. Cuando estamos hablando de acuerdo, estamos hablando del estatuto municipal, ¿sí? Y cuando estemos hablando de una ordenanza, estaremos hablando de un documento o un estatuto departamental. Es importante tener claro esos dos conceptos, ¿sí? Entonces, uno de las deducciones son los beneficios que nos dan, pero ya depende de cada uno de los estatutos establecidos por el municipio o por el departamento. Yo pongo de ejemplo una deducción, las devoluciones las devoluciones en ventas, ¿sí? Mire que esto que es importante de esta deducción, que me disminuye mi base gravable al momento de presentar mi impuesto de industria y comercio. Vámonos para la industria y comercio, que es con el que más trabajamos. Entonces, con base a la industria y comercio, me lo descuenta, me lo resta a la base gravable. Otro ejemplo que pasa en Pereira y de pronto en todos los municipios. Cuando yo vendo un bien o un servicio a otro municipio. Hablemos de Pereira, le vendí un servicio a Santa Rosa. Entonces, dentro de la industria de comercio me da la posibilidad de descontarme ese ingreso establecido para otro municipio. Pero hay que tener en claro una cosa. Así como me lo estoy descontando en el municipio de Pereira, me lo debo de sumar en el municipio de Santa Rosa. Es decir, lo dejo de pagar en Pereira, pero lo pago en Santa Rosa. Cosa que no hacen todas las entidades. Señora, listo, no tiene preguntas. Hasta acá vamos bien con estas definiciones, ¿cierto? Bueno, tratamiento preferencial. Es un beneficio tributario para las actividades que contribuyan en el bien general y mejoramiento de la calidad de vida. Es muy parecido a la excesión, ¿sí? Pero ya es como un tratamiento preferencial y esto no tiene pues una caducidad establecida dentro de la normatividad como tal. Listo, esas son las definiciones de las que me habla el artículo 294 del... Señora, sí, no, una actividad económica establecida y obviamente el municipio o el departamento se encarga de vigilar ese tipo de actividades. ¿Sí? Entonces, sí es establecido directamente con la actividad económica. Entonces, un ejemplo, Fundación País, la, ¿qué dice?
Fundación se encarga de las actividades establecidas. Espérenme un segundito, por favor, que se me perdió la pantalla. Bueno, se encarga de ayudar al bienestar de los jóvenes o niños que estén en bajos recursos económicos. Entonces, ¿qué se encarga de hacer esta empresa? Se encarga de llevar alimentos nutricionales, acompañamiento psicológico y laboral, o, o de abogados para cada uno de los municipios donde se ve afectado o la vulnerabilidad de la misma persona. Entonces nosotros como contribuyentes, ojo que acá la fundación es contribuyente. Yo puedo escribirle al municipio y decirle, señores municipio o Secretaría de Hacienda, por favor les pido que no me cobren el industria y comercio, ya que mi actividad, ¿sí?, contribuye a un bien general y mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes establecidos dentro del departamento de Risaralda. Entonces, mire que yo ya estoy ampliando mi concepto, ya no me tengo que ir directamente al municipio, sino al departamento de Risaralda y decirles que por favor me den ese tratamiento preferencial o esa excesión porque me estoy tratando o estoy trabajando para el cuidado de las personas y el mejoramiento de vida de cada una de ellas, ¿sí? O para un bien en general. Entonces sí debo de tener la actividad económica y adicionalmente debo de tener como unos soportes contables de acuerdo al artículo 15, ¿sí? Unos soportes contables donde diga si realmente están generando ese bien social, ese beneficio establecido. ¿Sí? No, no pasa nada, igual paga impuesto, pague impuesto. Solamente, sí, 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 solamente le afectaría el municipio en el que solicitó la exención. Listo. Bueno, entonces vamos a cambiar de artículos. Entonces vamos al artículo 311 de la Constitución Política. Entonces, el artículo que me dice, al municipio como entidad fundamental de la división política administrativa del Estado corresponde presentar los servicios públicos que determine la ley, contribuir en las obras que demanden el proceso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social, cultural de los habitantes y cumplir las demás funciones que lo asignen la Constitución y las leyes establecidas. Entonces, ¿no?, acá yo lo divido en dos. En la parte misional, que fue la que estábamos hablando en el artículo 294, y en la parte tributaria. Entonces, la parte misional, recordemos que es el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Entonces, al mejorar la calidad de vida, entonces estamos hablando en la parte de salud, en la parte de educación, en la parte del medio ambiente, en la parte del desarrollo cultural, etcétera. Pero vamos a dirigirnos un poquitico a la parte tributaria o al tributo como tal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el representante legal, a través de decretos, establece unos elementos relacionados con los impuestos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, vamos otra vez a la parte procedimental. Entonces, buscan trabajar conjuntamente con las corporaciones públicas llamadas consejos o asambleas. Mire que yo tengo que trabajar conjuntamente con lo que me dice la normatividad, las leyes o decretos, junto con las corporaciones del consejo o de la asamblea departamental o municipal, ¿sí? Entonces, siempre este artículo me va a hablar de la parte misional y de la parte tributaria dentro del municipio o dentro del departamento. Vamos a ver qué dice acá. Entonces, acá les explico. El artículo 313 habla sobre un estatuto. Entonces, este estatuto, ¿qué debe de cumplir? Debe de compilar los impuestos en una sola norma, ¿sí?
Definir los elementos de carácter jurídico, legal y constitucional y definir e identificar los elementos obligatorios de obligación tributaria. Entonces, los elementos de la obligación tributaria, sujeto activo, sujeto pasivo, base gravable y tarifa, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que el municipio tiene una normatividad y el departamento tiene otra normatividad. Cuando estemos hablando de acuerdo, pensemos siempre que son los acuerdos municipales. En el caso de Pereira, el acuerdo 42, ¿sí? Y departamento lo manejan ya como un tipo de ordenanza. Cada uno tiene su normatividad y debemos acoplarnos a esas necesidades. Vámonos para el artículo 317. 317 de la Constitución Política, que es el gravamen relacionado con los bienes inmuebles, es decir, el impuesto predial. Entonces, sabemos que el municipio tiene una dependencia que es la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda tiene otra dependencia, que es el Departamento de Catastro. ¿Sí? Entonces, en el Departamento de Catastro se dedica o la obligación de este es emitir las facturas y liquidar los impuestos prediales para cada uno de los municipios, de las casas, departamentos, lotes, parqueaderos, locales, emitir un impuesto para el beneficio del mismo. ¿Sí? Este departamento es un área administrativa municipal, pues lo que les estaba diciendo, que se encarga de inventariar los bienes inmuebles identificándolos dentro del municipio. ¿Qué liquidan? Entonces liquidan a hasta los lotes de cementerios, a los parqueaderos, a los locales, a las casas, a los terrenos, mediante un documento o una factura emitida por ellos. Este avalúo o este artículo concedió unos beneficios a las áreas metropolitanas y a las corporaciones regionales. En el caso del municipio del departamento de Risaralda es la carne. Entonces, el recaudo que se adquiere por medio de este impuesto predial se divide en dos partes, es decir, una proporción de este recaudo va dirigido a las áreas metropolitanas y la otra parte o un porcentaje va dirigido al CARDE o a la Corporación Autónoma Regional del departamento. En este caso, hablamos del departamento de Risaralda, que es el CARDE. Bueno, acá les estoy explicando nuevamente lo mismo, adelantándome un poquitico con respecto al recaudo. El artículo 338, hasta acá tienen alguna duda, chicos. Perfecto, vamos bien entonces. Entonces, el artículo 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribución fiscal o parafiscal. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben de fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas del impuesto territorial. Entonces, ¿qué quiere decir esta parte? ¿Quién me colabora? ¿Qué entendió de esta lectura? Vuelvan a leer minuciosamente, con despacio, con cautela, y me van a explicar qué entendieron de este artículo. Uh-huh. Uh-huh. ¿Quién tiene un concepto diferente o apoyamos a Viviana lo que está diciendo?
Listo, acá. Sí, 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 y de hecho eso es como una de las condiciones que pone el artículo. ¿Sí? Entonces en este momento estamos en una pandemia, recordemos que en este momento estamos en una emergencia, en un estado de emergencia, y que nosotros podemos coger esos tributos fiscales o parafiscales y los podrá imponer dentro del municipio de acuerdo a las necesidades que se estén estableciendo. Que el impuesto que deba de, identificar plenamente sea del cobro de los elementos y de la obligación tributaria en este caso. ¿Sí? Es como la idea principal en este caso. Pero es de acuerdo a las leyes o al decreto que está estableciendo el Congreso de la República. ¿Sí? No, ellos no pueden, pero sí pueden solicitar el permiso ante el municipio. ¿Se acuerdan lo que yo les decía la semana pasada? Que que el grupo Mira solicitaron que el impuesto a los vehículos, el SOAT, perdón, el SOAT, se utilizara para otro destino. O sea, solicitaron eso al Congreso y el Congreso lo está analizando. Por ahora no lo han aprobado, pero sí se puede hacer y se puede solicitar esa información de acuerdo a este artículo de la Constitución Política. Mucho gusto. Entonces, acá lo que les estaba diciendo de acuerdo al artículo 338, el impuesto o el tipo de impuesto, quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, cuál es el hecho generador, cuál es la base gravable y cuál es la tarifa establecida. Entonces vamos a empezar con el industria y comercio. ¿Quién es el sujeto activo? El municipio. ¿Sí? Es decir, que él es el que se encarga de hacer el recaudo de estos impuestos. ¿Quién es el sujeto pasivo? El contribuyente, llámese persona natural o persona jurídica que desarrolle una actividad dentro de la empresa, dentro del municipio, llámese actividad por prestación de servicios, llámese actividad por industria, comercial, cualquier actividad, pero que esté establecida dentro del municipio. Ok, el hecho generador que se ha realizado una actividad en el municipio establecido, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, vendí en Dos Quebradas, para mí, para Laura, el ingreso no fue dentro del municipio, sino que fue, recordemos la deducción, fue fuera del municipio, eso me lo puedo descontar de mi base gravable en Pereira, pero me toca ir a Dos Quebradas y pagar ese impuesto de ese hecho generador en el municipio de Dos Quebradas, ¿sí? Cosa que cometemos errores a veces muchos contadores, que decimos, bueno, el ingreso de la empresa fue de tanto, la base gravable de la empresa, en este caso, fueron los ingresos menos esas deducciones que fue la venta que hice fuera del municipio. Y quedamos hasta ahí nomás. ¿Qué pasa? Que tenemos que ir al otro municipio y mirar de acuerdo a la actividad económica mía, sí, de acuerdo a mi hecho generador, a mi actividad económica, ir allá y pagar ese dinero al municipio donde realicé esa venta. La base gravable pues es el total de los ingresos menos las deducciones. Recordemos que las deducciones pueden ser esas devoluciones en ventas, pueden ser esos tratamientos especiales o preferenciales, eh, las ventas que yo realice fuera del municipio, entre otras actividades que se puedan presentar. Y la tarifa será en miles desde el 1 por mil hasta el 10 por mil, dependiendo pues de la actividad económica que yo establezca dentro del municipio. Entonces, el otro impuesto que tenemos ahí es el de avisos y tableros. ¿Quién es el sujeto activo? El municipio. ¿Quién es el sujeto pasivo? El contribuyente, llámese persona natural o persona jurídica, quien coloque un aviso o tablero o una valla publicitaria identificando la actividad que yo esté realizando. Es decir,
tipo, pero pues fuera del negocio o pues una valla por aparte, pero desde que esté dentro del municipio. El hecho generador es la colocación efectiva de este aviso, de esta valla o de este tablero explicando pues lo que yo tengo dentro de mi actividad económica, ¿sí? La base gravable corresponde al impuesto establecido por el Industria y Comercio y la tarifa es el 15% del Industria y Comercio. El predial, ¿quién es el sujeto activo? Otra vez el municipio. ¿Quién es el sujeto pasivo? El propietario de un bien inmueble. ¿Cuál es el hecho generador? La posesión del bien. Entonces yo tengo un bien inmueble, está a nombre de mi mamá. ¿Quién es el sujeto pasivo? El bien es mío, pero lo tengo a nombre de mi mamá. ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿Qué opinan? Perfecto. Eso es importante que lo tengamos claro al momento de analizar este tipo de elementos del tributo. El hecho generador es tener la posesión del activo, ¿sí? La base gravable es el avalúo catastral. Recuerden que eso pues, depende mucho el ingreso como tal. Y la tarifa está entre el 2 y el 33 por mil. Ya ahí sí tocaría leernos pues el municipio de Pereira cuál sería la tarifa establecida. Recordemos, ¿quién me recuerda el decreto o la ley que habla sobre el predial o el impuesto predial del municipio? En los municipios. ¿Qué ley es? ¿Qué ley en Colombia y en qué año? Pregunta de examen. Me habla sobre el impuesto al predial. Chicos, si voy muy rápido, me dicen que pare un poquitico, yo le mermo el ritmo. Yo sé que esta clase queda grabada. No, 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 esa no es. Una pista, seguro. Recuerden que es la ley 44 del 90. Esa fue la que me impuso el impuesto al predial. Y ya cada municipio se encarga de sacar las tarifas establecidas a ese impuesto sobre los bienes inmuebles. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? Vamos bien con el tema. Entonces vamos bien. Sí, señora. Entonces, artículo 345. En tiempos de paz no se podrá percibir contribución o impuestos que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al tesoro que no se haya incluido dentro del gasto. Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que haya sido decretado por el Congreso
por la asamblea departamental o por el consejo distrital o municipal, ni transferir créditos a un objeto no previsto dentro del presupuesto. ¿Qué quiere decir este artículo? Entonces acá ya estamos hablando del presupuesto del municipio, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta que nosotros, de acuerdo a las ordenanzas o al decreto que expide el municipio o el departamento, debe identificar dos elementos. ¿Cuáles son estos dos elementos? El ingreso del presupuesto y el gasto del presupuesto, ¿sí? Entonces, recuerden que estos ingresos o este presupuesto dentro del municipio del departamento debe de gastarse durante un año determinado o durante un periodo de gobierno de alguna persona, ¿sí? Casi siempre se saca de un año a otro el presupuesto anual. Entonces, les pongo el ejemplo. Yo hago unos eventos culturales de conocimiento de otras culturas a nivel regional y a nivel nacional, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago cada año? Laura envía una carta al municipio, en este caso a la Secretaría Cultural del municipio de Pereira, Lucy Tejada, diciéndole qué posibilidad, o a la alcaldía también, diciéndoles, necesito este lugar, este local con estas condiciones para poder elaborar este evento para jóvenes, adolescentes que se dedican a bailar y a cantar música de otra cultura, así expandiendo el reconocimiento de la misma, ¿sí? Entonces yo cada año, más o menos en octubre o noviembre, envío esa carta y ellos me la responden. Entonces, en el caso del año pasado, que cambiamos de gobierno del 2019 en el 2020, nosotros cambiamos de gobierno. ¿Qué pasó ahí? Yo envié la carta, ellos me dijeron, o la respuesta de ellos fue, los invitamos, en este momento no queda aceptada la condición, los invitamos a que hagan nuevamente la solicitud en marzo, el 15 de marzo, sí, para saber si les podemos otorgar ese espacio en tal fecha determinada. Entonces, mire, ¿qué me dijeron? En el cambio del gobierno nosotros no le podemos ayudar. Sin embargo, espérenme un segundito. ¿Aló? Muy bien, gracias. ¿Con quién tengo el gusto? Mariluz, la inquietud que tengo me la puede hacer por WhatsApp. En este momento estoy en clase. Muchísimas gracias. Que tenga feliz día, Mariluz. Chao. Listo, volvamos acá. ¿Dónde estaba? Ah, listo. Entonces, ¿qué me respondió en este caso la Secretaría de Cultura? Me dijo, no podemos colaborarle porque en este momento estamos entrando en cambio de gobierno. Nosotros ya nos gastamos el presupuesto establecido. Si quiere, envíe una carta en enero o en el mes de marzo, que ya tenemos el trabajo establecido durante el periodo vigente del 2020 hasta el 2024, que son las elecciones de los alcaldes, concejales y asambleístas. Eso es más o menos una idea de lo que yo hago cada año para poder solicitarles al municipio el presupuesto, en este caso sería un presupuesto de gasto para ellos, de un ejemplo, ya sea de Lucy Tejada, del auditorio o de Santiago Londoño, ¿sí? Para que ellos lo tengan estimado dentro de su presupuesto en gastos. Entonces, ¿cuáles son los ingresos dentro de este artículo que estamos estableciendo? Entonces tenemos dos ingresos, unos que son los ingresos corrientes, que son los que percibe la entidad por medio de manera constante y permanente. Un ejemplo, el industria y comercio es constante y es permanente el impuesto predial. Cada trimestre están emitiendo la factura de este impuesto. Bueno, acá lo estoy explicando. Los ingresos tributarios, el impuesto de industria y comercio, el impuesto a vicios y tableros, el impuesto predial, el impuesto a vehículos, que siempre lo vamos a tener ahí. Esos serían nuestros ingresos corrientes.
Y tenemos que presupuestarlos de acuerdo a qué, de acuerdo a las entidades, al inventario que tenga de los prediales dentro del municipio de Pereira, las entidades o las personas naturales o jurídicas obligadas a llevar contabilidad, los vehículos que estén afiliados en Pereira, que tengan que pagar ese impuesto, ¿sí? Ese es el presupuesto de ingresos que nosotros percibimos o que el municipio debe de percibir y debe de tener en cuenta al momento de realizarlos. Recuerden que el presupuesto público no es flexible, por lo contrario, es un presupuesto rígido, ¿sí? Que sí o sí se debe de cumplir lo estimado dentro de este acuerdo establecido cada año. Entonces, también tenemos el presupuesto de gastos. Tenemos 3 tipos de gastos establecidos acá. Entonces, uno de los gastos es gastos de funcionamiento. Estos gastos de funcionamiento también los podemos llamar como los gastos de nómina, ¿sí? Estos gastos de nómina no los llaman como gastos de nómina, sino gastos de servicio, creo que es. Gastos de servicios o los mantenimientos para que funcione la actividad dentro de la compañía, dentro de, en este caso, de la corporación. Tenemos el gasto de servicio de deuda, entonces esto es un presupuesto de cuánto nos tenemos que amortizar cada mes, incluyendo los intereses, para nosotros pagar esa deuda con el gobierno de acuerdo pues a las necesidades que tengamos establecidas, ¿sí? Y el gasto de inversión, y el más importante de todos, es cómo vamos a invertir los recursos dentro del municipio. Recordemos que la misión del municipio es el bienestar del municipio, es el bienestar de quién. De los habitantes del municipio como tal, ¿sí? Entonces esa inversión, lo que les decía ahorita, entonces, ¿cuál es una inversión en el caso mío que solicito al gobierno que me presten un auditorio? ¿Cuál es la inversión? De que vamos a desarrollar, de que vamos a trabajar con jóvenes adolescentes y decirles a esos jóvenes adolescentes, aprovechen este espacio, canten, bailen, hagan lo que quieran, ¿sí? Eso es una actividad de inversión. Otra actividad de inversión es, por ejemplo, yo trabajar con un asilo. Bueno, hablemos de fundaciones. Entonces, cuando estamos hablando de fundaciones, una de baile. Ay, ¿cómo es que se llama eso? Se me fue. En la parte cultural, porque yo estoy muy metida en la parte cultural del municipio. Ay, pero se me van las palabritas en este momento. Entonces el municipio da un presupuesto para la parte cultural y de la parte cultural se desprenden muchas actividades. Una de las actividades es, por ejemplo, batuta. Entonces nosotros el municipio le da un porcentaje o un concurso y se lo ganó Batuta, le damos un dinero a Batuta para que pueda practicar con sus actividades, puedan elaborar y ejecutar un proyecto que ellos tengan. Otro es con la cuadra. La cuadra siempre ha sido como una pelea que hay en la Secretaría de Cultura con los fundadores de la cuadra, es que no les dan los recursos necesarios para poder ellos establecer esa actividad cultural que es como un patrimonio de Pereira, por decirlo así. Entonces, ellos se gastan, un ejemplo, se gastan 50 millones anuales. Entre esos 50 millones que se gastan anuales, pagan tarimas, pagan artistas, invitan a personas. Y al hacer eso, ellos están cumpliendo con un requisito. ¿Qué pasó el año pasado? Cogieron ese presupuesto de la parte cultural y se lo redujeron a 20 millones. Ellos dicen, con 20 millones no hacemos nada. O sea, hacemos cuadra para 3 o 4, máximo 4 meses. Eso sí,
disminuyendo mucho el presupuesto de esta parte cultural, ¿sí? Entonces son como beneficios que uno puede concursar al municipio para poder que nos den ese tipo de ingresos para nosotros ejecutar un proyecto que tengamos en la parte cultural. Y mire que estamos hablando de un gasto de inversión, ¿sí? Estamos invirtiendo el municipio para que los habitantes tengan una salud mental, una salud física dentro de los parámetros establecidos. Y tenemos el artículo 62 que dice: los bienes y rentas tributarias y no tributarias o provenientes de la explotación de monopolios de las entidades territoriales son de su propiedad exclusiva y gozan de las mismas garantías que la propiedad y la renta de los particulares. ¿Qué quiere decir esto? Entonces voy para el segundo párrafo para que le demos un análisis de este artículo. Voy para el segundo párrafo, Vivi, para que analicemos todo el artículo como tal dice. Los impuestos departamentales y municipales gozan de la protección constitucional, ¿sí? Mire que acá estamos hablando de la Constitución, y en consecuencia de la ley no podrán ser trasladados a la nación, salvo temporalmente en caso de guerra exterior. Entonces acá ya me están dando como una excepción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ahora sí, Vivi, que quería participar, la veo muy participativa hoy, igual que Kelly. ¿Qué quiere decir? Uh -huh. Uh -huh. Bien, ¿quién tiene otro concepto que me quiera colaborar? Entonces, tengamos en cuenta que los monopolios están a cargo de quién, de los departamentos, ¿sí? Uno de los ejemplos que se puede poner ahí es la de los licores. La ley 1816 del 2016, eh, ley 1816 del 2016, donde define que los departamentos pueden entrar y controlar, administrar y recaudar todos los generadores del monopolio y llevarse a través de unos acuerdos mmm, procedimentales, ¿sí? El destino de estos recursos siempre van a ser dirigidos a la salud y a la educación. Entonces son temitas que vamos a profundizar la próxima semana con base a los impuestos establecidos dentro del gobierno. Entonces acá les quería mostrar los artículos, las leyes, ¿sí? Entonces acá les estoy hablando de la Constitución Política, de acuerdo a los artículos, el artículo 15. Les recomiendo leer mucho esta parte de la Constitución Política porque pues son importantes para nuestro proceso. La ley 1551 y la ley 715, recuerden que estas me hablan sobre cuáles son las obligaciones y qué determinan los departamentos y los municipios dentro de la Constitución Política, ya generándome estas dos leyes. La ley 788, que acá me habla sobre el procedimiento tributario territorial, artículo 59, procedimiento tributario territorial, diciendo lo siguiente: los departamentos y los municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional para administrar y determinar discusión, cobro, evaluación,
régimen sancionatorio. Recuerden un poquitico lo que yo les estaba comentando anteriormente. Sancionatorio incluida su posición a los impuestos para administrarlos. Entonces, ¿se acuerdan lo que yo les estaba diciendo con respecto al artículo 15 del 287, perdón, de la Constitución Política? Que cada municipio era autónoma de hacer sus propias normas con base a una ley establecida por el Congreso. Acá ya me lo está permitiendo esta ley, la 788, ¿sí? Que yo pueda aplicar los procedimientos dentro del municipio de acuerdo a la normatividad o a la ley nacional, establecida por quién? Por el Congreso de la República. Y la ley 49, que me habla sobre los impuestos. Sí, sobre cómo debo determinar el impuesto de industria y comercio dentro de cada municipio. No recuerdo el artículo en este momento, pero pues eso es lo que me dice la ley como tal. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Seguros. Entonces, en este momentico vamos a aprovechar y vamos a hacer el mapa conceptual sobre esta ley 1551 y sobre esta ley 715, que cuáles son los procedimientos o lo que yo necesito para que el municipio o el departamento tenga sus obligaciones y sus deberes como corporaciones municipales o departamentales. Entonces, para que procedamos a hacer este tallercito, yo ya lo voy a habilitar en la plataforma para que lo trabajemos. Igual el micrófono queda abierto por si tienen alguna duda o alguna inquietud. Ya las voy a subir en este momento. Y también voy a subir estos dos decretos para que lo puedan descargar también. Listo. El micrófono queda abierto por si necesitan cualquier cosita. Yo estoy acá a la disposición y esperen, no se me vayan a ir todavía. Igual ustedes no se van a desconectar. Son muy juiciosos en todo el sentido. Vamos a sacar.
Entonces, Lina Marcela Gil, Natalia Andrea, Natalia, Diana, Diana Orozco, Doris, Viviana, Viviana, Jonathan y Kelly Andrea. Kelly por ahí la vi. John también lo vi por ahí. Listo, ya en plataforma ya les estoy subiendo la información y voy a aprovechar también y subirles este videito como para que lo tengan ahí